Continuamos con las actividades por el 37 aniversario de la Facultad de Pedagogía. El día de hoy, 16 de febrero del 2022, vamos a iniciar con el conversatorio sobre pedagogías situadas para el cuidado del entorno social y ecológico, para el que están invitadas 4 profesoras que han trabajado en la Universidad Veracruzana. Está Itzel Cabrera García, Paula Martínez Bautista, Guadalupe Mendoza Suani y María Concepción Patraca Rueda, pues nos ha avisado que está enferma, que está mal de salud. Entonces, bueno, van a participar las 3 primeras compañeras. Nos emociona mucho poder tener un conversatorio sobre estas temáticas tan relevantes hoy en nuestra Facultad de Pedagogía. Bueno, mi nombre es Georgina Aimé Tapia González, soy profesora investigadora de la Facultad de Pedagogía. Bueno, contextualizo un poco sobre el conversatorio. Este conversatorio se plantea en torno a un libro que acaba de ser publicado justamente en la Universidad Veracruzana y también con el apoyo de la UNESCO sobre conocimientos y prácticas locales para el cuidado del entorno social y ecológico a través de procesos educativos situados. Y las invitadas nos van a compartir sobre los diferentes procesos de investigación que ellas realizaron, con las que participan en este trabajo, que se va a compartir en el chat y se va a compartir también en el Facebook de la Facultad de Pedagogía, para que toda nuestra comunidad pueda acceder a esta publicación tan interesante. Bueno, voy a presentar a cada una de las participantes de acuerdo en el orden en el que ellas van a intervenir. Más o menos la dinámica va a consistir en que cada una va a tener 15 minutos, un estimado de 15 minutos, para hablarnos sobre cómo ha trabajado su comprensión del concepto de la pedagogía situada y cómo lo ha aplicado en diferentes contextos de investigación educativa respecto al cuidado del entorno socioambiental. Eh, Va a abrir este panel Rosa Guadalupe Mendoza Suani, quien es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y a la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente coordina el proyecto hacia una nueva pertenencia y relevancia de la educación rural e indígena, aprendizaje situado para la sustentabilidad a partir de narrativas locales sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas socioecológicas y su articulación al currículum nacional. Posteriormente, Paula Martínez Bautista, ella va a participar. Es egresada de la maestría en investigación educativa en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Participa activamente en el proyecto que acabo de mencionar, que tiene la doctora Lupita. Hacia una nueva pertinencia y relevancia de la educación rural e indígena, aprendizaje situado para la sustentabilidad a partir de narrativas locales sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas socioecológicas y su articulación al currículum nacional. Su tesis de maestría lleva por título El uso de las narrativas indígenas sobre el cuidado de nuestro entorno en 2 escuelas primarias de la Huasteca Veracruzana. Posteriormente va a intervenir Fabiola Itzel Cabrera García, quien es estudiante del doctorado en investigación educativa en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Ella es maestra en investigación educativa por la misma universidad y forma parte de este proyecto que acabamos de mencionar. Su tesis de doctorado se encuentra en proceso y lleva por título Pertenencia cultural y socioecológica de la educación intercultural bilingüe, el caso de las primarias indígenas de Veracruz, México. Bueno, entonces ellas son nuestras invitadas, a quienes les damos una cordial bienvenida. Pues nos da mucho gusto poder escucharlas y poder dialogar. Posterior a sus participaciones, esperamos que se abra un diálogo rico con participaciones de las personas asistentes. Pues muchas gracias, sin más preámbulos, pues las escuchamos. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí en nuestra Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima.
Muchas gracias, Aimé. Es un placer estar aquí con ustedes y tener este espacio para compartir en el marco de este 37 aniversario de su facultad. Nos honra mucho que nos hayan invitado a hablarles un poco de lo que estamos haciendo en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones en Educación. Quisiera empezar diciendo que somos un equipo de trabajo conformado por dos investigadores que trabajamos en la universidad, en este instituto, y estudiantes de posgrado que cursan tanto maestría en investigación educativa como el doctorado. En el caso de hoy, quienes estamos aquí, pues Itzel y Paula son doctorantes y participan en este proyecto activamente, son parte fundamental del proyecto. Nosotros lo que estamos intentando hacer es ser un proyecto que le apueste al cuidado del entorno natural y social, al aprendizaje situado y hacer investigación para transformar para la transformación y la justicia social, ambiental y epistémica. Esto implica un trabajo de investigación diferente que muchas veces es incomprendido y no valorado, dado que se le califica de intervención. Muchos colegas y también estudiantes visualizan el trabajo que hacemos como una intervención. Sin embargo, nosotros hemos tratado de plantear cómo nos posicionamos como investigadores en la acción, investigadores que en la acción reflexionan, se hacen preguntas y a la vez que actúan y reflexionan, propician no solo construcción de conocimientos, sino también su aplicación, ¿no?, en los procesos. A nosotros nos interesa mucho trabajar directamente con docentes, con familias, con madres de familia. Muchas veces se dice padres de familia, pero quienes están más activas siempre en el acompañamiento de los estudiantes son las madres. La pandemia también nos ha mostrado que hay una feminización del acompañamiento escolar. Entonces nosotros nos referimos más a madres de familia que a padres. No obstante, sabemos que hay padres pues que le entran, que son muy activos. Y en este sentido, trabajar con escuelas y con familias y con comunidades, pues nos plantea que no somos un proyecto a gran escala, somos un proyecto que trabajamos de forma muy cercana, acompañando a los docentes y dándoles a conocer nuestra propuesta. Esta propuesta se planteó en un libro que también les compartiremos, en un primer libro que plantea el aprendizaje situado, un aprendizaje que busque retomar y poner en el centro todos los conocimientos y prácticas locales, sean en contextos rurales o urbanos, o indígenas, no indígenas, esos conocimientos que las familias y las comunidades poseen y esas prácticas que ellos cotidianamente despliegan, ¿no?, en sus actividades. Y esto es muy importante para nosotros porque hemos trabajado en contextos donde incluso hay padres y madres que no saben leer y escribir y que tienen el reto de acompañar a sus hijos en su escolarización. Y muchas veces se desestima lo que estos padres y madres saben, porque el saber se asocia solamente al nivel de escolaridad, pero no se asocia a las experiencias cotidianas, a sus actividades productivas, a sus actividades de cuidado, y eso es lo que nosotros queremos como valorar y visibilizar y conocer, ¿no?, con los docentes y las docentes.
Hace una semana hicimos un ejercicio muy interesante con docentes de preescolar del sur de Veracruz preguntábamos a las docentes si sabían algo sobre las madres y los padres, ¿no? Algo sobre sus actividades cotidianas, sus oficios, sus intereses, sus habilidades. Y nos dimos cuenta que sabíamos muy poco de ellos. Pero lo que sabíamos lo plasmamos en un rotafolio y nos dimos cuenta de la gran riqueza que hay en un aula, no solo por los niños y las niñas, sino por las familias que acompañan, sobre todo en ese nivel, de forma mucho más profunda, ¿no? Porque son niños pequeños. Y entonces las maestras y nosotros reflexionábamos sobre todo eso que estamos dejando de lado, ¿no? Y que tendríamos que recuperar y poner en el centro para un aprendizaje situado de los niños y las niñas, que aprendan a partir de lo que experimentan en su cotidianidad, de lo que preocupa también, aunque desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva de maravillarse de lo que existe en el entorno, pero a la vez eso propicia que cuidemos eso que nos maravilla, ¿no? Entonces, yo quisiera compartir pantalla en este momento para mostrarles unas diapositivas en las que aquí podemos ver, es la portada de este libro que gracias a Aimee por compartirlo en el chat. Nos dará mucho gusto que puedan pues hojearlo y en él encontrar algunas ideas inspiradoras para todas las pedagogas y los pedagogos que hoy están aquí, en el sentido de pensar la educación desde esta perspectiva situada que nosotros proponemos, que sea una educación la que ofrecemos pertinente, relevante y que contribuya a superar pues la crisis socioecológica que vivimos, ¿no? Este libro plantea algunos capítulos de personas que están involucradas en este proyecto, al que llamamos Proyecto CARE, por CARE cuidado en inglés, porque es un proyecto que no solo se desarrolla en México, también hay colegas pedagogos e investigadores, docentes en India y en Sudáfrica, fundamentalmente también en Alemania, pero con estos docentes africanos, sudafricanos e indios, tenemos una particular, digamos, coincidencia, porque sus contextos como los nuestros son contextos en donde hay una gran desigualdad, inequidad social, hay muchos problemas socioambientales derivados pues de una historia colonial, ¿no? De una historia de explotación, de concebir a sus territorios como recursos explotables. Y también hay una gran diversidad cultural y lingüística en estos países y creemos que esas coincidencias nos han hecho pues que podamos compartir mucho entre los que trabajamos en cada país para alimentar nuestros proyectos que en cada país pues también tienen peculiaridades, ¿no? Entonces, en este libro nosotros planteamos fundamentalmente un trabajo en la introducción de resumir lo que hacemos. Y lo que hacemos, yo lo voy a simplificar, pero es proponer a los docentes trabajar con progresiones de aprendizaje que son es un camino, es una ruta para situar el aprendizaje y poner en el centro el cuidado. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva los dos primeros cuadrantes, son 4 cuadrantes, son digamos 4 pasos que nosotros proponemos a los docentes, no como un modelo rígido, sino como un modelo que inspire, que los invite a crear, a innovar, a concebirse como agentes, no como reproductores de un plan y programa. Y nosotros ponemos en el centro que los niños y las niñas y los jóvenes también, porque trabajamos desde preescolar hasta secundaria, con narrativas locales que apunten a recuperar saberes, prácticas y preocupaciones
de donde viven, de donde ellos cotidianamente están enfrentando también retos en torno al agua, en torno al suelo, en torno a la basura, a la salud, a todos esos asuntos que tienen que ver con sobrevivir, ¿no? Con vivir, sobrevivir y vivir bien. Entonces, nosotros tenemos énfasis en las narrativas como punto de partida de una progresión, en la investigación que los niños y las niñas y los jóvenes puedan hacer en su entorno. Esto implica, ahí pueden ver padres colaborando con los niños y los jóvenes, compartiendo saberes, invitándolos a hacer con ellos sus actividades, y a partir de esa investigación, retornar al aula en el tercer cuadrante a analizar, a compartir hallazgos y a crear un espacio como exponencial de aprendizaje donde no solo aprenden los niños, sino también los docentes. Hay un fenómeno, creo que no es solo en México, que ocurre de muchos docentes que no son originarios de donde enseñan, que son docentes que no conocen a profundidad el contexto donde los niños están aprendiendo, y las progresiones han permitido que los docentes también se conciban como aprendientes, ¿no? No solo como docentes, sino como personas que aprenden de sus estudiantes. Y las progresiones tienen en el último cuadrante un componente muy importante que es los retos para el cambio, es aprendizaje activo, en donde los estudiantes desarrollan un reto que puede ser a muy corto plazo, pero también a muy largo plazo. Y tenemos experiencias muy esperanzadoras de bancos de semillas, de monitores de una dieta sana, de niños que empiezan a replantear la distribución de roles en la familia, de roles para el cuidado de la salud, de la alimentación, de la limpieza de la casa, etcétera. Muchos tipos de retos que dependen de los contextos, porque esto es situado, ¿no? Entonces, al ser situado, no hay recetas únicas, ni homogeneizantes, ni lo que en un contexto aplicará necesariamente en otro. Nosotros, en este sentido, queremos hacer énfasis en estos elementos de una pedagogía situada y activa para y desde el cuidado, tomando en cuenta las dimensiones culturales, sociales, ecológicas, históricas del lugar donde viven los estudiantes, y que se ponga en acción no solo el pensar o el copiar o el intentar entender racionalmente, sino también se involucren los sentidos, se involucre también la empatía al sintonizar con las preocupaciones de los demás, y el sentir, ¿no? Creemos que el cuidado implica también sentir, no solo cuidar desde lo racional, sino cuidar desde otras dimensiones eh, espirituales, también. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una dimensión humana, que ha sido muy desdeñada en las escuelas, ¿no? Ha quedado fuera de las escuelas. Entonces, todo esto ustedes lo van a poder encontrar en el libro. Yo estoy dando un panorama como muy amplio, muy general de lo que hacemos, pero fundamentalmente yo lo que quisiera es comunicar que este es un proyecto que invita a docentes, estudiantes a sumarse. Trabajamos en Veracruz, en Yucatán, en Hidalgo, con docentes que voluntariamente nos piden formar parte, y es un proyecto público, no hay dinero de por medio, hay solo la intención como de compartir con los docentes lo que proponemos y aprender de ellos también. Entonces, yo quisiera pasar la palabra a Paula, que en el libro ella tiene un capítulo sobre su tesis de maestría, ahora está haciendo el doctorado y está continuando este trabajo y profundizándolo, y pues que ella pueda compartir de viva voz lo que ella ha hecho,
en su comunidad, de donde ella es originaria, y en su escuela, ¿no? Que esto ha sido muy significativo, volver a su escuela primaria a intentar, pues, aportar lo que ella está aprendiendo. Entonces, muchas gracias por escucharme. Hola, muy buenos días a todos y todas. Pues antes que nada, quiero agradecer por la invitación. Para mí es pues un honor compartirles un poco sobre nuestro trabajo en este espacio. Y bueno, como bien lo mencionó la doctora Lupita, el capítulo que escribí en este libro es producto de mi tesis de maestría que realicé en el Instituto de Investigaciones en Educación en la Universidad Veracruzana. Yo soy de una comunidad indígena, Nahua, del norte de Veracruz, y bueno, este trabajo es muy significativo para mí porque parte de mis propias experiencias. La investigación la realicé en mi comunidad, como dijo la doctora Lupita, y en la escuela donde estudié la educación primaria, que es una escuela multigrado. Y bueno, yo les quiero platicar que en aquel tiempo, cuando yo fui estudiante en este nivel educativo, en la escuela nos prohibían, por ejemplo, hablar en nuestra lengua materna, que es el náhuatl, porque pues se consideraba como un obstáculo para nuestro aprendizaje y además los temas que abordábamos en las clases estaban fuera de nuestra realidad. O sea, no tenía mucho sentido para nosotros, no reflexionábamos sobre lo que sucedía en nuestro entorno. Y entonces se nos complicaba mucho comprender los contenidos que nos presentaban, quedaban muchos vacíos, siempre quedaban dudas y así íbamos pasando de grado en grado. Y para aprobar un examen, en muchas ocasiones nos teníamos que memorizar los conceptos que veíamos y bueno, esto que les platico, pues fue hace muchos años. Y a pesar de que han pasado muchos años, me doy cuenta que actualmente pues no ha cambiado mucho la educación, porque en muchas escuelas, y particularmente en la escuela primaria de mi comunidad, el náhuatl no tiene cabida en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, sobre todo porque no pertenece al subsistema de educación indígena, pero tampoco hay métodos de enseñanza para atender a las escuelas multigrado. Contenidos escolares pues no tienen mucha conexión con la realidad que se vive en las comunidades. Entre otras palabras, pues podemos decir que la enseñanza y el aprendizaje pues no parten de los conocimientos locales. Así que desde la investigación educativa, pues me comprometí a desarrollar un proyecto educativo para establecer esta conexión entre la comunidad y la escuela. Y esto fue en colaboración también con los docentes de dicha escuela, ¿no? Pero bueno, para hacer este trabajo, pues era importante cuestionarme y reflexionar qué entendemos por educación de calidad, ¿no? ¿Hacia qué población, de qué población estamos hablando? Pero también era necesario pensar, en este caso, qué necesitan aprender los niños y las niñas para enfrentar los diferentes retos, tanto sociales y ambientales que existen, ¿no? Como que necesitan aprender para cuidar de su entorno, para cuidar a los demás y cuidarse también a ellos mismos para tener una mejor calidad de vida. Y sobre todo, pues en estos tiempos de diversas crisis en el que nos encontramos y que es necesario, pues, posicionar la noción del cuidado como eje central y que puede abordarse desde la escuela. Entonces, pues, hablar sobre educación de calidad, pues me conllevó a reflexionar, ¿no? En cómo atender la diversidad, en que los estudiantes pueden desarrollar las capacidades, pueden desarrollar también habilidades necesarias, pero pues enfatizando no esto, aprendiendo desde su propia realidad. Pues recordemos también que pues tenemos un país diverso
y pues cada región, cada comunidad, pues tiene sus propias necesidades. Tan solo acá en Veracruz no es lo mismo vivir en el norte, en el centro o en el sur, ¿no? Hay muchísimas diferencias. Entonces, pues no se puede abordar un tema de la misma manera, en este caso en dos o en tres marcos contextuales, ¿no? Porque son completamente diferentes, porque las realidades son distintas. No podemos pensar en un solo modelo de aprendizaje, porque pues como ya lo mencioné, cada contexto es diferente y cada una demanda necesidades y problemas específicas y que deben atenderse desde sus propias realidades con métodos de enseñanza pues pertinentes. Entonces, en métodos de enseñanza en donde pues se pueden incorporar temas locales para comprender los contenidos que abordan problemas pues más globales, ¿no? O sea, ¿cómo se puede abordar un problema socioecológico y comprenderlo desde lo local? ¿Cómo aquellos relacionados, como por ejemplo con el cambio climático, la seguridad alimentaria, el acceso al agua, a la salud, el enfoque de género, mencionar algunos ejemplos, ¿no? En el que se incorporen pues nuestros conocimientos y prácticas de cuidado locales sobre las preocupaciones sociales y ambientales, en diálogo con los contenidos escolares, así como nuestra lengua materna también, ¿no? Para que la educación sea verdaderamente pertinente y relevante y sobre todo tenga sentido, ¿no? Para los niños y las niñas de alguna comunidad indígena o en este caso yo estoy hablando de una comunidad indígena, pero puede ser de alguna comunidad rural también. Y bueno, en el capítulo abordo también que pensar en la educación de calidad también implica reflexionar en cómo podemos aprovechar y cómo se puede avanzar en el trabajo en el aula con niños y con niñas de distintos grupos escolares cuando se trata de una escuela multigrado. Entonces, pues más que nada en valorar otras formas de aprender, otras formas de enseñar y pues para propiciar estos aprendizajes situados y pertinentes para el logro de los aprendizajes esperados. Y bueno, yo considero que en las comunidades indígenas hay mucho conocimiento y prácticas de cuidado sobre las preocupaciones socioecológicas y donde los niños y las niñas pues se involucran directamente, ya que pues ayudan en las actividades del hogar, ya sea acarreando agua, acarreando leña, en los trabajos agrícolas. Los niños tienen muchos conocimientos que les han enseñado sus padres, sus mamás, sus abuelos, abuelas, ¿no? Toda la familia. Entonces, ellos saben cuándo siembran, cuándo cosechan, en todas las temporadas, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Todo el proceso. Pues ayudan, por ejemplo, en la casa desgranando maíz o bien preparando la comida y muchas actividades más. Y en todas estas actividades, pues se desarrollan aprendizajes significativos en donde la escuela pues, se puede aprovechar, ¿no? La escuela puede aprovechar estos conocimientos y apoyarse también de estos conocimientos. Entonces, pues yo menciono que los niños pues no llegan en blanco al aula, ¿no? Llegan con experiencias previas de su contexto, ¿no? Y de hecho, todos estos temas se pueden relacionar y hacer conexión perfectamente con los contenidos escolares para que la enseñanza y aprendizaje sea más contextualizada, para que los temas que se abordan en la escuela tengan sentido para los niños y sea pues significativo.
pues en muchas ocasiones hay conceptos o hay ciertos temas que son un poco más complejos y que se les dificulta comprender, porque además pues está en la segunda lengua, ¿no? En el español en este caso. Pero si contextualizamos estos temas de acuerdo a situaciones reales que existen en la comunidad, si propiciamos una reflexión crítica en cómo funciona ese concepto o ese tema en la vida cotidiana, pues los niños pueden comprenderlo mejor porque lo están viviendo o lo están viviendo ellos o tienen experiencias y si no lo están viviendo ellos, pues a algunos de sus familias, ¿no? Algún integrante de su familia. Entonces, aquí nosotros como equipo CARE y como parte de mi trabajo también, pues precisamente partimos en la necesidad de la construcción de conocimientos, más no solo de transmitir conocimientos, ¿no? Entonces, pues la intención es que la generación de estos aprendizajes, pues propicie acciones para transformar los retos socioecológicos que hay en la comunidad en ambientes más sanos y más dignos de manera pues, sustentable, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros nos alejamos de la memorización de conceptos, ¿no? O de aquella educación del que habla Freire, ¿no? De la educación bancaria. Y bueno, para eso, pues la escuela necesita constituirse como un espacio de investigación constante, se necesita conocer el contexto, también se necesita comprender la lengua, porque en la lengua hay un cúmulo de conocimientos. Pues bueno, esta propuesta de educación de calidad del que hablo en mi trabajo, pues conlleva a esto, ¿no? A innovar y a definir metodologías que sean pertinentes, pedagogías pertinentes que se ajusten a las necesidades, que se ajusten a las preocupaciones y que sean de interés, que sean temas de interés que tiene la comunidad. Y bueno, esto también es importante para situar la enseñanza, para lograr esos aprendizajes esperados que pues de alguna manera se establece en el currículo nacional, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando pues mi participación, solo quiero mencionar que pues la metodología que pues, utilicé para establecer esta conexión del que ya he hablado y que también ya lo mencionó la doctora Lupita, pues son las progresiones de aprendizaje, que son una secuencia de temas y actividades contextualizadas, ¿no? En este caso, para hacerlo, aquí partimos de historias reales. En mi caso, yo documenté historias en mi comunidad, historias que eran cotidianas, contadas por personas de la comunidad, y no solamente fui a ver a los sabios o a las personas adultas, ¿no? Sino que todos tenemos algo que contar, ¿no? Todos tenemos experiencias y entonces estas historias son, para utilizarlos en el aula, pues yo las convertí en narrativas y estas narrativas a su vez, pues desencadenaron o desencadenan preguntas situadas y estas preguntas son las que se conectan con temas específicos del currículo a través de una pregunta, pues sí, específica que dice, ¿sabías qué? Y ya se introduce el tema, ¿no? Y ese tema pues ya conecta con los temas. Y bueno, pues las narrativas han sido importantes y porque pues al momento de utilizar estas progresiones ya en el aula, pues captaron el interés de los niños y pues de las niñas, se identificaron con los personajes,
personajes y comenzaron a establecer vínculos y empezaron a contar sus propias historias, ¿no? Y a partir de ahí fue como que más fácil conectaría con el tema que pues se iba a abordar, ¿no? Porque esta historia se cuenta antes de abordar los temas. Y bueno, el uso de este material en el aula ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes, porque pues les ha permitido a los docentes conocer más a la comunidad, eh, ¿no? Entonces, pues eso ha sido pues muy benéfico, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que les quería compartir en mi trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, le paso la palabra a mi compañera Itzel. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todas, a todos. Pues yo también estoy muy contenta de compartirles un poco de lo que hablamos en este libro, que recién está siendo publicado y compartido también con ustedes, que esperamos que encuentran aquí reflexiones, ¿no? Que, bueno, especialmente yo en este capítulo que se titula Pertinencia Cultural y Socioecológica, orientada al cuidado de seres humanas y no humanas para la transformación social desde la educación indígena. Gracias, Lupita. Si pudieras dejar esta primera, voy a aclarar un poco. Tal vez les acuda que estoy mencionando seres humanas y no humanas y se preguntarán, bueno, siempre hablamos de seres humanos, ¿no? Entonces quisiera como darles un preámbulo sobre el porqué de esta decisión. Como ya ustedes estarán empapándose, a nosotras nos preocupa pues todo lo que tiene que ver con la justicia social, y eso incluye la erradicación del racismo, del machismo y de todas estas formas de opresión tan históricas, pero también tan contemporáneas y tan presentes en la cotidianidad. Entonces yo aquí en este capítulo, por primera vez en mi trayectoria pues académica, como estudiante también, yo hago uso del genérico en femenino para escribir el texto. De manera que, como se puede leer en el título, yo hablo de seres humanas y no humanas, ¿no? Y bueno, yo parto pues de la certeza de que pues en el español el genérico masculino, que es utilizado como un género gramatical neutro para referirnos a todas las personas, pues es machista. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Digamos, en el aula hablamos de todos los niños, de todos los estudiantes, de todos los alumnos, nos referimos a todos los maestros y creemos que pues estamos incluyendo a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, si en una reunión somos 30 mujeres y de pronto pues un hombre entra a la reunión, nosotras en automático comenzamos a utilizar este género neutro masculino de, bueno, todos nosotros y todos somos equipo, ¿no? Entonces, nos parece lo más natural dejar de nombrarnos y pues es hasta lo más educado, lo que nos han enseñado que tenemos que hacer para incluir al hombre. Entonces, por ejemplo, si estamos 30 mujeres y solo un hombre que se llama Juanito, o decimos todos o decimos nosotras y Juanito. Entonces, o sea, cuando lo pensamos tiene un peso más significativo que solamente esta persona, pues que es hombre, se ha nombrado, ¿no? Entonces, si bien para algunas personas no existe fundamento alguno de que el lenguaje sea sexista, porque es educado o apropiado dejar de nombrarnos a nosotras. Entonces, para mí es una realidad que las mujeres no somos nombradas en ningún género gramatical neutro. Entonces, lo que yo observo, pues es que poco se ha cambiado el lenguaje para decir nosotras, como en este género, ¿no? Gramatical. Entonces, pues ahora que cada vez se hace más notorio hablar sobre la importancia de nombrar a las personas para reconocerlas, pues yo he venido pensando en la necesidad de nombrarnos a nosotras, a las mujeres, a la mitad o más de la población humana del mundo. Por eso este capítulo yo lo escribo en el genérico femenino para referirme a hombres y mujeres, es decir, para referirme a la colectividad. Entonces, lo que ustedes encontrarán en la lectura es que, por supuesto, que yo
pues hago particularidades importantes, ¿no? Para decir los maestros Juan y Octavio, por ejemplo, ¿no? Pero para referirme a la colectividad, yo en todo el capítulo pues hago uso del genérico y pues abogo para que los hombres se sientan incluidos, porque tanto el libro como nuestro proyecto, nuestra propuesta es para toda la sociedad. Solo hago este cambio en el lenguaje un poco para sacudir, ¿no? Estas formas convencionales que tenemos de entablar diálogos, de escucharnos. Y bueno, ya una vez pues aclarado esto, a mí sí me ha parecido que educativamente tenemos que sacudir lo que convencionalmente estamos acostumbrados. Y en este sentido, pues este cambio en el lenguaje, yo también estoy intentándolo llevar al plano de los diálogos orales. Entonces, si de pronto me ven que solo refiero a lo femenino, pues es por este uso personal del género femenino como género gramatical neutral, pero también estoy invitando a los hombres en el conversatorio y a los hombres en general, pues, a dialogar conmigo, ¿no? Bueno, y bueno, ya, gracias Lupita, si quieres puedes pasar las siguientes fotos. Y bueno, a mí educativamente me parece muy importante, como ya decía yo, no naturalizar prácticas que tienen una base racista, una base machista y que podemos observar en las aulas y que están reflejadas en los libros de textos, en las prácticas docentes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que seguramente tenemos muchos ejemplos, pero que de pronto lo llevamos a un punto de bueno, así es nuestra vida y entonces así hay que seguir haciéndolo. Y la educación, creemos firmemente, pues como ya lo hemos venido exponiendo, que justamente tiene que cuestionar estas prácticas. Y pues en este capítulo, como ya les decía, yo lo que propongo y lo que he venido trabajando en mi trayectoria en investigación educativa es que las historias, conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas en torno a la dimensión socioecológica sean abordados de forma pertinente por la escuela para con esto lograr una articulación escuela-comunidad significativa y situada que beneficie principalmente a las comunidades y a los procesos de aprendizaje, ¿no? Y de esta manera contribuir a la transformación social, entendiendo la transformación social como esta erradicación de estas prácticas, ¿no? En este sentido, pues yo también he trabajado con las progresiones de aprendizajes y bueno, en general, pues yo he trabajado en estos últimos años con maestras del subsistema de educación indígena en Veracruz y desde aquí hemos estado colaborando para no solo la implementación, o bueno, más allá de la implementación de progresiones de aprendizaje, trabajar en la reflexión del criterio de pertinencia para el cuidado de seres humanas y no humanas. Este criterio sí surge de esta definición histórica de la calidad, ¿no? En el que se integra por cinco más diferentes dimensiones, en el de que la pertinencia pues alude a esta dimensión subjetiva de la calidad, en el que nos preguntamos colectivamente qué educación necesitamos y para qué. Entonces, en este sentido, nosotras, a nivel ya más con el trabajo reflexivo con las maestras, pues he estado trabajando en que esta pertinencia no solo es cultural en el caso de la educación indígena y no solo es humana, sino también es reflexionar que estamos en un entorno socioecológico del cual necesitamos para vivir y del que indudablemente no va a sanar esta contaminación y este desastre ambiental que también podemos observar, creo que en todas las partes del mundo, pues no va a sanar en la medida en que las heridas sociales como el racismo y el machismo, por decir algunas, no estén sanando. Entonces, por eso esta propuesta social y ecológica. Y bueno, en el capítulo yo también expongo una idea que permea todo el texto porque pues ustedes escucharán que trabajamos con comunidades rurales en estos espacios. Sin embargo, a diferencia de los integrantes del proyecto en su mayoría, pues yo no soy de una comunidad indígena, yo no me puedo asumir indígena, yo crecí en la ciudad, en la capital del estado de Veracruz, pero eso no me impide a mí asumir un papel no de colaborar con las comunidades, sino un papel también en un sentido de reconocer en mí cómo han afectado todas estas opresiones, ¿no? De las que hemos hablado, y es en este sentido que el capítulo que yo escribí
empieza con un párrafo que me gustaría leerles, ¿no? Dice, Linda Smith señala que el imperialismo enmarca la experiencia indígena porque es parte de la historia de todos los pueblos que compartimos eventos conexos al descubrimiento y la eventual conquista, explotación, distribución y apropiación que llevaron a cabo los países europeos durante siglos hacia los territorios y las personas del sur, de África y de América, ¿no? Lo que después nombraron América. El imperialismo y su expresión concreta del colonialismo aún duele, destruyen y se reformulan porque su expansión continúa. Todos los pueblos que alguna vez fuimos colonia seguimos siendo asolados y devastados en distintas formas y grados. Y esto se liga a las opresiones patriarcales y raciales que muchas veces no logramos comprender, pero que nos duelen y enmarcan nuestra experiencia. Bueno, ¿qué quiero señalar con esto? Que es importante revisar desde una mirada crítica y no solo porque seamos indígenas o no solo porque estemos en comunidades rurales o no solo porque seamos mujeres, sino en general como sociedad, todos estos patrones que seguimos arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Pues ustedes dirán que el colonialismo es un hecho histórico que empezó hace 500 años y terminó hace 200 años. Entonces, ¿por qué insistimos con esto? Porque este acontecimiento marcó y desencadenó casi todas las pautas y patrones culturales y sociales que tenemos como sociedad y que están en los libros de texto y que los reproducimos diariamente. Creo que el ejemplo más claro es que, bueno, a mí de niña me decían, te tienes que casar con un güerito para mejorar la raza, por ejemplo. Yo creo que varios lo hemos escuchado. Y es justo esto, en este ejemplo del colonialismo es justo esta aspiración a ser blancas, a que todo lo bello es europeo, de ojos azules. Es un ejemplo muy, muy de la vida cotidiana, creo, pero que se refleja en los libros de textos y que se refleja también en la educación que llevamos a las aulas, ¿no? Entonces, como ya les decía, pues justo yo en el capítulo lo que trato es como de sacudirnos estas ideas y ver de qué manera la escuela reproduce esto y de qué manera tenemos que transformarlo, ¿no? Y no solo, pues uno puede decir, pues yo no soy de una comunidad indígena, a mí, por ejemplo, sí me gusta la gente morena. Bueno, son decisiones personales, pero que estructuralmente quienes vemos en la televisión, quienes vemos que están triunfando, pues son personas buenas. Y eso no hace a las personas buenas malas personas, ni a las personas morenas buenas personas. Aquí lo que estoy señalando, pues es esta estructura racista, ¿no? Y que tiene que ver con, pues, cuestiones también que afectan la vida de uno. Yo en este capítulo también reflexiono mucho de cómo yo tardé muchos años en poder nombrar todo lo que me acontecía y en todas las formas interiorizadas que tenía para pensarme y relacionarme con mi entorno. Como les decía, yo no me asumo una mujer indígena, pero mi familia sí es del espacio rural y yo recuerdo que cuando migramos a la ciudad, mi mamá, mis abuelas me decían, tú tienes que olvidarte del rancho, tienes que olvidarte de todo lo que está en el campo, ¿no? Porque pues hay esta idea de que para ser mejores personas o tener un mayor estatus, una mayor posibilidad de adquirir cosas, de consumir, por ejemplo, pues uno tiene que dejar el campo, uno tiene que dejar lo rural, ¿no? Entonces, también, pues hay una historia, ¿no? Hay una historia muy, muy prejuiciada de lo rural, por ejemplo, ¿no? Sobre este espacio, pues atrasado, que hay que civilizar, que hay que llegar con tecnología. Y justamente también en el capítulo y en nuestro proyecto, pues como ya decíamos, justamente queremos sacudir esta mirada y sacudir lo que una autora africana, Chimamanda Adichie, dice, pues que es una historia solamente única. Y no es que en lo rural no haya marginación, no es que haya pobreza, pero no es lo único que hay en los espacios rurales, ¿no? Hay sabidurías, hay celebraciones, hay conocimiento y justo es lo que a nivel de proyecto queremos como revalorizar, traer al aula también, ¿no? Y justamente también para, como ya decía yo, confrontar todos estos prejuicios que finalmente afectan la vida de las personas, ¿no? Bueno, yo también, pues como les decía, he trabajado con maestras del subsistema de educación indígena y creo que una clave para comenzar a accionar, pues es
que haya un compromiso también de las maestras de que hay cosas que se tienen que erradicar, que no pueden continuar. Creo que yo he hecho mucho mano de mi propia trayectoria y para mí ha sido clave encontrarme con Lupita, con Juan Carlos, los coordinadores de este libro, en el sentido de que me han ayudado pedagógicamente, educativamente, a nombrar las cosas que afectaban mi realidad, como el machismo, como todas estas cuestiones, y no solo a nombrarlas, sino también a darme cuenta que colectivamente se pueden construir soluciones, que colectivamente se pueden trazar senderos hacia la justicia social, y se requiere de compromiso, porque lo que sí es cierto, y me he dado cuenta en este trabajo con las maestras, pues es que accionar para la transformación social es una lucha contra lo que muchas veces el plan y programa de estudios nos marca. Es luchar contra esta estandarización nacional, contra esas pruebas estandarizadas. Es una cuestión de estar al pie ahí en la resistencia, ¿no? Entonces también a lo largo del capítulo reflexiono sobre esto y pues como ya les mencionaba, estamos trabajando en este criterio de pertinencia a partir de la implementación de las progresiones, en la que pues yo busco posicionar, como ya les decía, no solo el cuidado entre humanas, no solo el cuidado entre diferentes culturas, sino también entre nuestro entorno, entre los seres humanos, los ecosistemas, y pues yo también comparto esta ética del cuidado que aboga por la vida y no por la destrucción. Para esto también hay que trabajar porque no está en los libros de texto, sino no están los planes y programas de estudio, o sea, algo que hay que situar deliberadamente y activamente nosotras, ¿no? Y bueno, pues ya más dudas podemos plantearlo ya en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, al contrario, muchas gracias a cada una. Ha sido un verdadero lujo escuchar sus reflexiones sobre el trabajo de investigación que han venido haciendo, que se refleja en este libro, pero que continúa, ¿no? Digamos, ustedes siguen trabajando en todo esto. Es un proyecto vivo. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios y preguntas. Hay felicitaciones. Ha gustado mucho la propuesta que ustedes han desarrollado esta mañana. Bueno, ya estamos pensando en invitarlas queremos saber sobre su metodología, su taller, todo esto que ustedes hacen nos parece sumamente interesante, enriquecedor, que abre perspectivas críticas al androcentrismo, al colonialismo y a diferentes formas de discriminación, seres humanas y no humanas, ¿no? Eso me encantó. Bueno, entonces voy a leer, hay felicitaciones, les digo, esto de situar el cuidado en el centro de los procesos educativos es éticamente pertinente, pero también es bellísimo, ¿no? La propuesta que ustedes traen. Entonces voy a leer, tenemos dos preguntas muy específicas. La maestra Angélica Rubí Gómez Aro, ella dice que pues, le ha parecido muy bonito e importante el trabajo que ustedes están haciendo, las felicita. Y les pregunta si podrían comentar como más ejemplos de estrategias como de cómo trabajan ustedes este tipo de actividades en el aula. Bueno, no sé si quieren que vayamos pregunta por pregunta o planteo, por ejemplo, dos preguntas y luego vemos si hay más. Dos si Bueno. quieres, Jaime, y las podemos como responder juntas. Sí. Bien, entonces, bueno, es esta, si podrían comentar algunas estrategias o ejemplos concretos de cómo se puede trabajar este tipo de actividades en el aula. Por otra parte, la doctora Carla Kral también les felicita a cada una. Ella considera que es un proyecto pertinente y necesario para seguir innovando y transformando el campo educativo y les pregunta lo siguiente, si dice, ¿nos pueden platicar del impacto que han visto en las escuelas y comunidades al trabajar desde la pedagogía situada y activa? Bueno, muchas gracias, pues las escuchamos. Bueno, podemos quizás las tres aportar cuestiones diferenciadas. A mí me gustaría empezar diciendo que compartimos en el chat el primer libro en el que planteamos, es un tipo manual en el que planteamos precisamente estrategias y ejemplos muy concretos de cómo diseñar e implementar una progresión de aprendizaje, que aquí lo importante es mencionar dos cosas que muchas veces nos preguntan. Si esto es para educación ambiental,
y esto no es una propuesta para educación ambiental, es una propuesta educativa en la que lo ambiental toma el lugar que debería tener siempre. O sea, toma ese lugar no marginal, sino ese lugar central que pues en México al menos nunca ha tenido, ¿no? Siempre ha sido un tema, un complemento cuando hay tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que se intenta en una progresión es articular lo que los docentes, las docentes tienen que abordar porque está planteado en los planes y programas, pero en articulación y conexión con conocimientos y prácticas locales. Es decir, en lo largo de una progresión, lo que se hace es no abordar los contenidos escolares aislados o fuera de las experiencias propias de la comunidad donde viven los niños. Y esto, por ejemplo, en África, en el sur de África, lo están haciendo muchos maestros que están en esta lógica de lo que el proyecto CARE propone. Por ejemplo, retomando, voy a poner un ejemplo, en la elaboración de ciertas bebidas fermentadas que localmente se producen, los padres las producen, para entender ciencias, ¿no? Para entender procesos químicos, para entender en la práctica de lo local, cómo se expresa eso que una asignatura de ciencias plantea, pero los alumnos no logran entender porque no tienen laboratorios, no tienen equipamiento. Es decir, las condiciones también de marginación de las escuelas impiden que los alumnos hagan experimentos, por ejemplo. Entonces, recurrir a lo que localmente se hace aclara y permite entender conceptos científicos, por ejemplo, y entender que no son situaciones abstractas que nunca podremos observar, sino que son situaciones que ocurren en la cotidianidad y que hace falta simplemente hacer esas conexiones. Entonces, las estrategias y los ejemplos están plasmadas en muchas progresiones que ya, por ejemplo, Itzel y Paula han diseñado. Ellas son expertas en diseñar progresiones colaborativamente con los docentes, porque el proyecto no es que lleve las progresiones a los docentes. El proyecto lo que intenta es iniciar un proceso de compartir lo que nosotros proponemos en un taller que normalmente damos en 3 días. Luego del taller empezamos un proceso de acompañamiento muy personalizado entre nosotros y los docentes, tratando de dejar de un lado esta práctica de docentes capacitados y abandonados al término del curso, ¿no? O sea, que nunca más pueden dialogar con quienes les plantearon una metodología, una propuesta. Entonces, esto en el capítulo de la introducción le llamamos, hay una sección de que son procesos de formación acompañada, ¿no? O sea, son procesos en los que no terminan con el taller, sino que continúan. En Yucatán tenemos ya un proceso de 1 año de acompañamiento con una escuela y un grupo de docentes maravillosas que han hecho progresiones hermosas, pertinentes, que pueden ustedes ver en Facebook. Tenemos una página que se llama CARE México. Ahí hay muchas fotos, hay muchos, como compartimos avances de lo que vamos logrando con los colectivos docentes con los que trabajamos. Y a mí me gustaría decir que Conchita, que hoy no pudo acompañarnos, no solo trabaja en escuelas con docentes, trabaja también con colectivos de mujeres afrodescendientes como ella. Entonces, las progresiones y la propuesta no son únicamente para el ámbito escolar formal, sino para trabajar también con colectivos que, en el caso de Conchita, como mujeres afro-veracruzanas, quieren construir un proceso educativo propio para sus hijos y sus hijas, para las escuelas que están ubicadas en comunidades afro, que en Veracruz hay varias. Conchita trabaja en 2. Entonces, la propuesta de progresiones no es solo escolar, es una propuesta que puede muy bien adaptarse a grupos o colectivos que estén involucrados en procesos o que quieran detonar procesos de aprendizaje
de cuidado sobre su entorno físico y su entorno social, ¿no? No sé, me callo para darle la palabra a Paula y a Itzel para tratar de abundar en una respuesta a estas preguntas. Gracias. Bueno, sí, yo puedo compartirles una progresión, específicamente así para que sea más concreto. Yo diseñé 4 progresiones de aprendizaje, ¿no? Y en una de ellas, en una de las progresiones, pues cuenta la historia de una mujer que, que ya no tiene dientes, o que si tiene, pues son pedacitos, ¿no? Y entonces, por eso ya no puede comer bien y pues en esta narrativa, por ejemplo, ella cuenta que cuando era niña en su comunidad, pues no se conocía la pasta dental ni el cepillo y por lo tanto, pues para lavar sus dientes hacía uso de un poco de algodón y el extracto del jugo de una plantita que lo conocemos como poswal en nuestra comunidad. Y pues menciona también que cuando iba a bañarse a los arroyos, aprovechaba para cepillar sus dientes con su cabello enjabonado. Y pues ella reflexiona que estos cuidados pues no eran suficientes y que además pues afectaron, además de esto se fue complicando por los embarazos que tuvo, por el consumo del café con azúcar refinado, porque antes pues tomaba pero con piloncillo, pero ya cuando pues comenzaron a vender el azúcar, pues ya empezó como a cambiarle también, ¿no? Entonces, la preocupación aquí que deja es que los niños y las niñas pues se sepan cómo cuidar los dientes, ¿no? Y que no les pase esta misma situación que a ella. Entonces, pues aquí, ¿qué hacemos? Al principio de cada progresión, pues contamos esta historia, ¿no? Esta narrativa. Y ya de ahí la conectamos con temas específicos. En mi caso, indagando ya, nosotros quisimos articular este tema con el tema esta narrativa con el tema del calcio y ya de ahí con el nixtamal y con la milpa. Y bueno, ¿cómo fue? Por ejemplo, se ponía ¿sabías la importancia del calcio? Y entonces lo que hicimos ahí fue indagar qué alimentos hay en la comunidad y que nos aportan calcio, porque por ejemplo, en la escuela o en los libros de texto luego hablan qué tipo de alimentos se pueden consumir que tengan calcio, ¿no? Cuando se habla el plato del buen comer, por ejemplo. Entonces, pero en ese caso luego se dan ejemplos como las espinacas, como la leche o otro tipo de lácteos, ¿no? Pero por ejemplo en la comunidad hay alimentos que no hay, o que no se consumen, que no llegan, que no se dan. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar alimentos que fueran de la comunidad, por ejemplo lentejas, no sé, otros alimentos que ahorita no me vienen a la mente, pero también el nixtamal, ¿no? Entonces, por eso metimos aquí la importancia del nixtamal y de la milpa, en que como, pues todas las comunidades, en la comunidad, todas las familias, pues, preparan el nixtamal y a partir de ahí se sacan diferentes tipos de alimentos, ¿no? Se preparan diferentes tipos de alimentos, pues combinando pues de la masa, ¿no? Pero al preparar, al nixtamalizar, se le echa cal, ¿no? Y a partir de ahí se obtiene el calcio, ¿no? Entonces, pues ¿cómo lo obtenemos esto? Y pues esto desde hace pues muchísimos años, ¿no? Ha estado esta práctica
típica, ¿no? Y pues a partir de ahí pues comemos las tortillas y no sé, se prepara los atoles también con masa y con muchos guisados, ¿no? Entonces, y entonces aquí también se mete la importancia de la milpa, porque es importante sembrar nuestros alimentos, la variedad de alimentos que podemos encontrar en la milpa y que todos estos alimentos pues aportan, ¿no? Y como qué nutrientes podemos encontrar en cada uno de ellos, pero que están, que lo tenemos ahí y pues no nos vienen a decir de otros alimentos que no los consumimos, ¿no? Y entonces, pues, ese es uno de los ejemplos, pues, que podrían ser específicos. Como les mencioné, nosotros abordamos con el tema del calcio y hay muchas asignaturas y muchos temas con el que se puede conectar, tanto geografía, ciencias naturales, hasta matemáticas también. Entonces, pues son muchos, ¿no? Como qué cantidad le pones al momento de nixtamalizar, por ejemplo, qué cantidad le pones de cal y qué tanto de maíz nixtamalizas. Entonces, son cuestiones en que pues el docente, por ejemplo, puede adaptar estas actividades de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y bueno, al abordar, por ejemplo, también se pudo haber abordado como el cuidado al agua, ¿no? Podría ser, porque cuando está hablando, bueno, en esta narrativa, pues se dice hace mucho tiempo, pues esta señora iba al río y pues se bañaba ahí y se limpiaba los dientes ahí, pero ¿qué ha pasado ahora, por ejemplo? Ya no está, ya ahorita si vamos ahí donde se lavaba antes, es una zanjita, ya desapareció el río, ya está pues contaminado por lo mismo del uso de los envases de los agroquímicos. Luego a veces pues la misma gente pues ahí deja los desechos, entonces pues la falta de cuidado al agua, ¿no? Pues quizás se pudo haber abordado también de esa manera la progresión. Pero pues nosotros lo quisimos hacer de este modo, ¿no? Entonces, de un solo tema de una narrativa, perdón, se pueden sacar varios temas dependiendo de cómo quiere trabajar el docente, cuáles son los temas de interés que puede abordar, ¿no? Es un ejemplo que quería dar, pero pues hay muchos. Bueno, yo para ya no robar muchos minutos, también lo que han compartido mis compañeras, yo lo he visto en las progresiones que hemos implementado con las maestras de la Sierra de Zongolica y en la Huasteca Veracruzana. Yo he realizado 6 progresiones y también se han derivado de estas progresiones material que las niñas pueden llevar a su casa en este momento en el que todavía hay escuelas que trabajan con educación a distancia debido a los brotes de pandemia. Pues las maestras vieron el material y dijeron, bueno, vamos a adaptarlo para que sea una especie de cuadernillo. Esto también se puede hacer y es que en la progresión se desprenden también actividades, se desprenden también herramientas didácticas y demás que justamente van fortaleciendo esta articulación. Creo que una de las cosas que es, con las maestras yo trabajé cómo su experiencia personal y comunitaria es una fuente valiosa de sabiduría y de conocimiento local, cotidiano. Entonces ellas también son portadoras de conocimientos comunitarios y familiares que comparten con las niñas en cierta medida, aunque no pertenezcan a la comunidad en las que están trabajando, pues también son sabedoras de las lenguas indígenas, etcétera. Entonces esto fue una valiosa fuente para el diseño de las progresiones y que después se fue nutriendo con lo que las niñas encontraban en sus propias casas. Y creo que una cuestión muy importante para accionar en todo este proceso es, pues, de alguna manera, priorizar los temas locales que ustedes como docentes considerarán cruciales en las comunidades, teniendo como eje, pues, que el aprendizaje situado pues 1, nos ayuda a articular con el conocimiento escolar y 2, nos libera de las opresiones teniendo a Freire como un referente
fundamental, ¿no? En la educación. Entonces, de alguna forma esa será la brújula, porque también nos han cuestionado de, bueno, pero si en la comunidad hay tradiciones que digan que está bien vender a las niñas de 13 años porque los usos y costumbres de las comunidades dicen que está bien, pues no, o sea, evidentemente atenta contra los derechos humanos de las infancias. Entonces, no podemos permitir y tenemos que cuestionar esas prácticas y deliberarlas en el aula y encontrarlas como herramientas didácticas también. Entonces, por eso cuando nosotros decimos que nos referimos a lo local, pues nos referimos con estos filtros que tiene que ver la erradicación de prácticas opresivas. Y bueno, yo un ejemplo muy concreto que observé en la reciente progresión que implementamos también sobre alimentación y soberanía alimentaria es que en estas comunidades, pues como ya decía Paula, se consume mucho los productos de la milpa, que son riquísimos y que actualmente también la Secretaría de Salud está hablando de la dieta de la milpa, porque justo en la combinación de frijol, maíz y calabaza se obtienen la mayoría de los nutrientes que necesitamos. Entonces, pero bueno, esto pues no se sabe y porque en el libro de texto viene el plato del buen comer y entonces quien come carne pues es más valorado socialmente y de pronto las niñas leen estas progresiones en donde se están comiendo quelites, en donde les estamos diciendo que hay una fuente de vitaminas y que además a diferencia de la gente de ciudad, pues ellas tienen autonomía alimentaria y eso es algo que nosotros deberíamos saber también, ¿no? Pero no lo tenemos y es un impacto muy grande porque las niñas dicen, entonces que mi mamá me ponga quelites con frijoles para desayunar, está bien. Y en la ciudad me admiran por eso y hasta admiran que yo sepa cosechar mis quelites. Y de verdad que las niñas se quedan así como pues ya no tengo más que pedir, ¿no? No se trata de que se conformen, por así decirlo, pero sí hay una revalorización muy importante de lo que tienen en casa y desde ahí se puede trabajar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo he observado. Gracias. No, muchas gracias de nuevo a las tres. Por una parte observamos como la riqueza de su fundamentación teórica, que además enriquece a quienes estamos escuchándolas, la metodología, ¿no? E innovadora, con valores muy claramente feministas que están aplicando. Y por otra parte, irradian ustedes esa energía, convicción, el amor por lo que hacen y esto se contagia, ¿no? Estamos de veras con mucho gusto de escucharlas. Yo voy a aprovechar a preguntarles algo que ustedes han delineado, han dado destellos de eso, pero que a mí me gustaría mucho que nos lo dijeran, ya como pensando para ir cerrando este tan interesante panel que queremos que continúe de otras formas, el diálogo con ustedes y con otras de las personas que participan en este proyecto fantástico, ¿no? A mí me gustaría mucho que nos hablaran ustedes de la concepción de la escuela que está en la base de lo que están haciendo, pero también qué es la meta, ¿no? Esta forma en que ustedes conciben la escuela a partir de todo lo que están haciendo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo diré muy brevemente que para mí la escuela tiene que ser un lugar de construcción de conocimiento en el que nos asumamos como seres que aportamos desde nuestra experiencia en comunidad, en familia y seres que aprendemos también fuera de la escuela. Esto ha sido algo muy importante en la pandemia porque hay un relato, una narrativa oficial de que los niños están desaprendiendo y de que los niños están perdiendo aprendizajes. Y a mí me llama mucho la atención esto porque pareciera que la escuela es el único lugar donde se aprende. Y nosotros como proyecto creemos que la escuela evidentemente es un lugar donde aprendemos, podemos sistematizar lo que aprendemos, organizarlo. A veces la organización por asignaturas está en perjuicio más que en beneficio, pero finalmente la escuela es ese espacio importante. Nosotros no, por eso trabajamos con escuelas, porque creemos que las escuelas son valiosas, son importantes, pero que la escuela también necesita transformarse y concebirse como constructora de conocimientos con los estudiantes, con las familias y las comunidades.
y que la escuela es un lugar más de aprendizajes. Entonces, no es el único. Y en ese sentido, el problema educativo que ha desatado la pandemia tendría que verse en perspectiva, si lo vemos desde esa perspectiva, tendríamos que cuestionar esta idea de que los niños ya no aprenden o pierden aprendizajes porque no han estado físicamente en la escuela, porque siguen aprendiendo y la escuela tendría que, no me gusta mucho la palabra, pero de algún modo capitalizar esos aprendizajes, ¿no? Y decir qué aprendiste y cómo podemos juntos, y creo que las progresiones tienen ese espíritu, ¿no? De aprender todos, no solo los niños y niñas, sino también las docentes, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que hacer mucho, ¿no? Porque primero los docentes y las docentes tenemos que repensarnos, ¿no? Como actores que podemos transformar la escuela, pero no solos o solas, sino que necesitamos a la comunidad escolar, ¿no? Entonces, los impactos, no hablamos mucho de los impactos, pero yo quiero decir un impacto importante de este proyecto en las docentes ha sido un revisar su propia práctica, pero no solo profesional, sino como personas, como seres que tienen una labor fundamental en la vida de los niños y las niñas. Y han sido procesos reflexivos, autorreflexivos, que las lágrimas nos han sacado en las reuniones por Zoom, de verdad, porque hemos podido tocar dimensiones no solo prácticas, didácticas, sino ir más allá. Entonces los procesos de formación acompañada con docentes con los que colaboramos han ido más allá de una capacitación, ¿no? Y han permitido también reasumir identidades que habíamos perdido o que habíamos deliberadamente hecho a un lado para ser docentes, ¿no? Entonces, recuperar esas identidades ha permitido que las docentes lleguen al aula o a ese Zoom o a la forma como se están comunicando con los niños desde otra posición en el mundo, ¿no? Y eso ha sido muy, muy importante. Las progresiones también han ayudado a que la escuela salga o vaya más allá de los niños porque se han convertido en material para las familias. Ya no solo aprenden los niños y las niñas, sino los papás y las mamás y las abuelitas y quienes están acompañando a los niños. Ha sido eso un impacto también muy, muy inesperado, ¿no? Porque nosotros iniciamos este proyecto antes de la pandemia y la pandemia, a pesar de todo, nos ha dado oportunidades muy valiosas, ¿no? Para trabajar, pues, de otros modos. Entonces, bueno, les doy la palabra a Paula, Itzel, para esta pregunta que nos hace Aimé. Gracias. Muchas gracias. Pues para mí la escuela es un espacio en donde pues se pueden formar estudiantes con las habilidades y las herramientas necesarias para enfrentar los diferentes retos en donde uno se encuentra, ¿no? En una comunidad ya sea rural o indígena, ¿no? Entonces, pues yo creo que la escuela pues debe dotar conocimientos para la vida, conocimientos que sepan y no solo esto de memorizar. Yo creo que la escuela tiene un gran compromiso, sobre todo pues con las comunidades indígenas, porque como lo mencioné al principio de presentación de mi plática, pues la escuela ha sido partícipe en que pues haya discriminación, porque pues al momento de decirte pues no hables tu lengua porque pues no sirve, pues ya tú dices, ¿para qué lo hablo, no? ¿Para qué les enseño a mis hijos o mis hijas si no sirven, no? Si te dicen que tus conocimientos no son válidos, pues dices, pues voy a adoptar, ¿no? Como el estilo de vida que hay en la ciudad, porque eso es lo que dicen que eso es lo que sirve para mí, entonces pues lo demás pues ya no, ¿no? Entonces yo creo que tiene como que ese compromiso y hay que luchar pues para seguirte, pues para lograr estos espacios, ¿no? Que nuestra lengua, nuestros conocimientos
tengan cabida en la educación y que pues nos doten pues conocimientos, ¿no? Conocimientos necesarios, pertinentes para la vida. Y pues, nada más eso. Bueno, yo coincido con Lupita y Paula y pues como dice Bell Hooks, es una discípula de Paulo Freire a la que nosotras recurrimos mucho también, pues el aula con todas sus limitaciones sigue siendo un lugar de posibilidad y aún con todo lo que la escuela puede ser señalada y aún con todo, pues es un lugar de resistencia también en la que muchas veces las maestras están trabajando a contracorriente y pues se hace lo que se puede y en ese sentido pues es también un espacio en el que no solo se forma cognitivamente a las personas, sino es un espacio también de formación emocional, de formación espiritual y aun cuando la escuela pues es un espacio socializador importante, sabemos que no es el único, pero aún así creemos que es fundamental porque creo que todas pasamos por ahí, todas si estamos aquí es porque fuimos escolarizadas y en ese sentido pues es un espacio muy crucial en la vida de las personas y es también en este sentido que yo señalo que no solo es un espacio que forma cognitivamente a las personas, a las infancias, sino también emocionalmente y espiritualmente. Y en ese sentido, pues yo también comparto que es trascendental que la escuela se abra a no ser el único espacio de enseñanza, ¿no? Que se asuma que hay más espacios de aprendizaje, enseñanza en la vida de las personas, de las infancias o de las estudiantes también ya de espacios universitarios. Y en ese sentido, pues, de esta escuela por la que abogamos, pues no solo es pertinente para las comunidades indígenas o rurales, sino también para todas las escuelas, porque creo que estos problemas de contextualización y demás, pues están sucediendo pues a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Si nos ponemos más reflexivas. Pero pues es un espacio que aún con todo lo que se le puede señalar, pues es un espacio de oportunidades. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Aquí en Colima tenemos dos importantes comunidades indígenas en Suchitlán y en Zacualpan. Tenemos estudiantes que vienen, que vienen de allá. Y bueno, pues toda esta propuesta que ustedes han presentado, tan inspiradora esta mañana, pues yo creo que incentiva otro tipo de vínculos con las comunidades y del papel ético de la educación para la justicia social, desde una perspectiva, desde luego, feminista, antirracista. Bueno, muchas gracias de verdad por lo que aportan, por lo que han aportado esta mañana a nuestra comunidad estudiantil y docente. Ha sido muy significativo escucharlas. Bueno, les voy a proyectar una constancia a modo de ejemplo, donde voy a mencionar a las tres. Bueno, voy a tratar de proyectarla para darles, pues agradecerles este espacio que hemos compartido esta mañana. Antes de leer la constancia, bueno, pues un fuerte aplauso, ¿no? Y nuestra gratitud. Disculpa, veo una manita levantada, no sé. Perdón, a ver. Sí. Sí, A ver. Sí, adelante, maestro Paul, que es el director de nuestra facultad. Perdón. Pues nada más quiero hacer el uso de la voz para agradecer la participación de quienes ahora efectivamente nos han compartido muchos elementos para una reflexión profunda y particularmente algo que al momento de estar escuchando he estado pensando durante pues, la conversación es que efectivamente a través de su proyecto uno de los elementos que está presente es esta manera de construir el significado, ¿verdad? Que en el proceso de enseñanza-aprendizaje es clave. En otros, podríamos escucharlo y lo hemos escuchado en otros discursos en términos de lograr un aprendizaje significativo, por ejemplo, pero si no construimos o si no tenemos esta forma de trabajar para construir el significado, es muy complejo llegar a ese aprendizaje significativo y llegar a lo que ustedes también planteaban como esta comprensión o esta interpretación de la realidad, ¿no? Esta posibilidad de leer el mundo, que sería otra forma también de poderlo describir. Y también encuentro en lo que nos han planteado esta necesaria relación entre teorizar y llevar al cómo. Es decir, el trabajar en ese círculo
que desde lo pedagógico, pues es siempre el llamado, ¿verdad? Sí, construyamos la teoría, construyamos el discurso, pero también las herramientas para llegar a esa realidad y poder efectivamente incidir y transformarla. Entonces, pues les agradezco porque creo que es un referente que nos queda esta mañana, y me sumo a la invitación que ya está por ahí en el chat de continuar, buscar el espacio para seguir en el diálogo, y pues también al agradecimiento que ya se ha expresado. Muchas gracias y por la invitación. Y claro, nosotros gustosas de poder colaborar con ustedes y saben que pues están los canales abiertos. Muchas gracias. No, por el contrario, muchas gracias al maestro Paul, que no veía yo su manita levantada por estar aquí en lo que estaba diciendo. Muy interesantes sus reflexiones. Bueno, voy a compartir la pantalla con la Constancia a modo de ejemplo. Bueno, la Universidad de Colima, la Dirección General de Educación Continua, otorga la presente constancia a Guadalupe Mendoza Suani, pero bueno, también aquí mencionamos a Itzel y a Paula y a Conchita también, que esperamos tenerla más adelante en la facultad, por su participación en el conversatorio Pedagogías situadas para el cuidado del entorno social y ecológico, realizado en el marco del 37 aniversario de la Facultad de Pedagogía, el 16 de febrero del 2022, con duración de 1 hora y media y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha y Trabaja, Colima, México, febrero del 2022. Y bueno, firma el director de esta dependencia, el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla. Muchas gracias, pues agradecemos mucho a las panelistas de nuevo y a todas las personas aquí pues que han enriquecido este evento con su participación y su presencia. Y bueno, a las 11 de la mañana continúa la siguiente actividad, que es la presentación de un libro colectivo, muy también producto de un trabajo colaborativo muy inspirador también, Tras las huellas de Antígona, voces de filósofas más allá de las fronteras disciplinares. Entonces, bueno, regresamos en un ratito para este evento que va a ser coordinado por la doctora Carla Kral. Muchas gracias y bueno, yo envío las constancias a las panelistas en unos minutos. Muchísimas gracias y hasta luego. No sé si hay algún aviso que quieran hacer o queda terminada la sesión. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias también.